Muy buenas noches. Ya es tarde y creo que todos estamos cansados, pero creo que es importante valorar los esfuerzos que estamos haciendo por poner los temas más prioritarios en debate. Eso es lo que nos debe convocar aquí. Quisiera plantear algunos temas que nos parecen fundamentales en medio de una crisis económica y que seguro nos pone el reto de concentrar los recursos económicos en las cosas más estratégicas para responder a las urgencias de este país. Una de las alternativas y las respuestas más rápidas desde la sociedad civil para paliar el hambre que ha venido en esta crisis económica ha sido el tema de las ollas comunes. Tengo especial interés, hemos sido parte de una comisión de inclusión social donde hemos venido trabajando y recogiendo estas expectativas de aquellas personas que con esta alternativa han sacado adelante y están manteniendo a miles de peruanos en esta situación de crisis. Por eso proponemos que dentro del presupuesto se modifique el primer párrafo de la 47ª disposición complementaria final de la ley del presupuesto, autorizando durante el año fiscal 2021 al Programa Nacional de Alimentación Caliwarma del pliego del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a utilizar saldos presupuestales del sector para la adquisición de alimentos para ser destinados a favor de personas vulnerabilizadas por la emergencia sanitaria, para lo cual debe facultarse a dicho Programa Nacional a realizar excepcionalmente la adquisición de alimentos para ser destinados a favor de estas personas afectadas económicamente. Y agregar una 85ª disposición a fin de que se autorice durante el año fiscal 2021 al Ministerio de Economía y Finanzas realizar transferencias financieras hasta por 201.850.000 soles a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con cargo a los recursos del presupuesto institucional por las diversas fuentes de financiamiento para financiar la creación de un fondo para las ollas comunes. En el marco de la Ley 25.307, ley que declara prioritario e interés nacional la labor que realizan clubes de madres, comités de vasos de leche, comedores populares, cocinas, centros familiares, centros maternos infantiles, pero también las organizaciones sociales de base dentro de las cuales se pueden incluir a estas ollas comunes. Alcanzaremos estos textos para que sean revisados y para su posible consideración. En el tema de derechos humanos, de cara a lo que hemos vivido, nos parece muy importante que atendamos la reparación de las víctimas de estos hechos, que son una tragedia para el país, pero que tienen que tener garantía de no repetición. Hemos perdido a dos jóvenes, Inti y Jack Bryan, y tenemos más de 200 personas que resultaron heridas, pero entre ellas a varios jóvenes que tendrán probablemente problemas de incapacidad. En ese sentido, consideramos que los fondos para las reparaciones que tiene el Estado sean uno de los componentes integrales para que se puedan atender a las víctimas de ese fatídico 14 de noviembre. Se estima un total de 6.164.000 soles para ser atendidos tanto a los deudos de los fallecidos como a los heridos, que actualmente se encuentran todavía algunos en diversos nosocomios. En temas de atención al COVID, nos preocupa un tema fundamental, la atención a pueblos indígenas. Ayer recibimos a varios representantes, pero además varios APUs y líderes de estas comunidades indígenas de la zona de Morona. Y nos hablaban cómo el tema del COVID y la desatención económica en estos lugares son realmente desesperantes. Se aprobó la resolución ministerial 308-2020, el decreto de urgencia 071-2020, donde se preveía la atención a los pueblos indígenas con este enfoque diferenciado.
Sin embargo, al parecer no ha sido suficiente. Y no basta con el tema del fortalecimiento de establecimientos de primer nivel, porque menos del 30% de comunidades indígenas tienen establecimientos de salud. Entonces, ese no es el enfoque. Probablemente tengamos que asignar ahí un presupuesto para atención de estos pueblos indígenas. Ahí en la zona de Morona tienen tomados, están en pie de lucha 58 días por atención básica, no solamente en temas de salud, sino en tema económico. Hay una demanda en este momento de las regiones, y yo soy representante de una región y no quiero pasar por alto las necesidades de mi región, y quisiéramos que se considere algunos proyectos que nos parecen estratégicos. En tema de infraestructura en salud, necesitamos que se prioricen los proyectos con códigos 2107-890, 2107-890, 24, 53, 46, 6, 24, 91, 302, que versan sobre la construcción e implementación de hospitales. El Hospital 2 de Cajabamba, adquisición de tomógrafo computarizado en la región Cajamarca, que no tenemos y es fundamental, la construcción de la central de oxígeno, de la red de suministro del Hospital General de Jaén. Creo que son cosas fundamentales para responder también a una posible segunda ola. En cuanto a el tema que tiene que ver con reactivación económica, necesitamos que se apruebe la implementación de la segunda fase del programa Arranca País, porque comprende una serie de paquetes de proyectos a cargo de gobiernos locales y regionales. Por ello, solicitamos que se incluya en el inciso B del numeral 60.2 del proyecto del dictamen, que estos recursos sean para un segundo grupo de proyectos de mantenimiento de vías regionales y locales. Otro tema urgente es la implementación del plan de contingencia para atender cobertura de Internet. Tenemos una brecha muy alta y la instalación de fibra óptica, el proyecto se cayó lamentablemente, se resolvió en el 2018. Entonces necesitamos un plan de contingencia que permita el uso de la red dorsal de fibra óptica. Y ese es uno de los proyectos que tal vez en el sector transporte se pueda priorizar. Finalmente, quiero incidir sobre el presupuesto para organismos estratégicos. En primer lugar, asegurar presupuestos para organismos electorales como RENIET, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, que necesitan mayor dotación de recursos económicos de cara a este proceso electoral que tiene peculiaridades por el momento que vivimos. También la Defensoría del Pueblo necesita la inclusión de un artículo que autorice a la Defensoría a actualizar su escala salarial, la escala salarial de los trabajadores. Es muy importante que la Defensoría tenga personal. Mucho personal se ha ido porque no se puede ajustar estas escalas salariales y necesitamos profesionales en una institución tan estratégica. Finalmente, el Ministerio Público. Traslado el pedido de autorización de disposición de fondos propios del Ministerio Público para el pago de personal contratado bajo el régimen 276. No se necesita destinar presupuesto, solo la autorización para que puedan compensar a estos trabajadores que están con sueldos por debajo de los mínimos vitales. Entonces, quería presentar estas propuestas que espero que sean tomadas en cuenta. Nos parece importante y fundamental. Sé que todos presentamos acá requerimientos que son absolutamente legítimos y creemos que hay que mirar estratégicamente cuáles nos ayudan más en este momento. Les agradezco mucho por la atención y a mis colegas agradecerles porque creo que muchos han marcado este día con hacer una política diferente. Necesitamos hacer política honesta y decente, colegas. Muchas gracias por eso.